Hoy quiero hablarle sobre ser esclavo por amor. ¿Qué le parece? ¿Quién quiere ser esclavo por amor? A ver, levante la mano. Amén. Yo quiero ser. ¿Usted no quiere ser? Yo quiero ser. Pero como que no la está entendiendo, ¿no? Porque eso de esclavo como que no va, digamos, ¿no? Vamos a 1 Corintios 7, 22. No, vamos desde el 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, dice, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. Amén. Ahora levanta la mano, ¿no? Y dice, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Y vamos a completar con Juan 21, del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. El siguiente, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y el siguiente, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué y por qué y qué significado tenía en aquella época el decir me amas? Yo creo que es el mismo en todos los tiempos. El amor es lo que a nosotros nos va a entrar y nos va a compenetrar con una persona al punto de ser capaz de cualquier cosa. Pero cuando le decía, apacienta mis ovejas, apacienta, le estaba hablando de algo muy importante. Le estaba hablando de algo que tenía que hacer. Y vamos a ver el contexto de esto. Cuando hablar de amor en esto, tenemos que irnos mucho más atrás. Y vamos a ir a analizar lo que es la esclavitud. Vamos a ir a Números 31:9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y sus niños y todas sus bestias y todo su ganado, y arrebataron todos sus bienes. ¿A quiénes llevaron cautivos? ¿A quién? A los madianitas. ¿Y los hicieron qué es eso? Cautivos. Cautivo es esclavo. En Génesis 17:27. Génesis 17:27. Vamos ahí, usted que es rápido. Dice: y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados por él. Siervos nacidos y comprados. ¿Quiénes son estos? Esclavos, nacidos y comprados. Entonces, ¿cómo podías hacerte un esclavo? Porque te conquistaban en una guerra, luego porque te compraban, o porque habías nacido esclavo. ¿No es cierto? Sigamos. Génesis 17:12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. O sea, circuncidado. El esclavo también era del pueblo de Dios, se volvía del pueblo de Dios, pero esclavo. Lo compraban de cualquier lugar y
al entrar al pueblo de Dios, para estar dentro del pueblo de Dios, hasta para servir, en otras palabras, dentro del pueblo de Dios, tenía que ser parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo se hacía? Circuncidado. Entonces fíjese, el linaje, y ahí habla que no fuera de tu linaje, o sea, aún que no fuera de tu sangre propia, se volvía del pueblo de Dios a través del pacto. Entonces, ¿qué es eso de que son los hebreos nomás y todo eso? Nada. No solamente el que descendía de la sangre y del linaje de Abraham, sino también el que era comprado y se hacía al mismo tiempo porque era circuncidado. Y dígame si el esclavo quería que sea circuncidado de propia voluntad. Era obligatorio, ¿no? Lo hacían. Entonces, esto hace que nosotros entendamos, en primer lugar, lo que era ser esclavo. Pero para eso, ¿por qué se volvía esclavo? Primero era por guerra, segundo era porque era comprado o porque nacía. Pero también había otro en Éxodo 22:3. Nosotros siempre hablamos de los 10 mandamientos, pero en realidad cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, le dio todo un compendio de leyes para cumplir dentro del pueblo de Israel. Y entonces Éxodo 22:3 dice: pero si fuere de día y el autor de la muerte será reo de homicidio. Si lo mató al ladrón de día, es lo que está diciendo, ¿qué va a pasar? El ladrón hará, aquí es, el autor de la muerte será reo de homicidio. Si yo mato a un ladrón que es de día, voy a ser preso, reo. Al serme reo, se volvían esclavos. Pero también dice, el ladrón, ya el ladrón que no lo mataron, el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Alguien lo pillan robando. Entonces, lo que había, y ya tendríamos que leerlo todo, pero vamos a hacer así: se robó un buey, lo pillaron con el buey. Si lo pillan con el buey, él tiene que devolver el buey y otro buey más. Ese era el pago de haber robado. Si lo mató al buey, tenía que triplicar la restitución de ese buey o de lo que hubiera robado. Entonces el ladrón no era que iba preso nomás. El ladrón tenía que restituir y el duplicar y triplicar, dependiendo del caso, lo que había robado. Cuando no tenía para devolver el ladrón, esclavo del que le robó. ¿Ya? Entonces ahí dice, será vendido por su hurto. También la forma de ser esclavo en aquella época, te convertías, ¿por qué? Por tener una deuda que no podías pagar. Y ojo también, ¿no? Deudas que no era porque robaste, sino porque prestaste y tenés el tiempo para pagar. Y si no pagabas en el tiempo, te convertías en esclavo también de el que te prestó. Por eso es que ya ahora espiritualmente la deuda, cuando yo debo, me vuelvo esclavo de mi acreedor, ¿no es cierto? Pero es por este principio, porque si no puedo pagar, voy a tener que hacerme esclavo del otro. Pero también había un motivo más, y vamos a ir a ese otro, que está en Éxodo 21:2, un poquito para atrás. Dice, si comprares siervo hebreo, o como eso, un hebreo compra a otro hebreo, claro, ¿no es cierto? Si es un ladrón hebreo, lo voy a comprar al hebreo. Pero había algo más. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo, ¿qué es el séptimo? El año Shemitah, ¿no es cierto? Shemitah, como quiera decirlo, Shemitah, que es 7 años, que es el preludio de lo que es el año del jubileo. 7 Shemitah hacen un jubileo. Si es hebreo, fíjese, es diferente ya. La condición de un esclavo extranjero era una, pero si el esclavo era hebreo, comprado por otro hebreo, la esclavitud solo duraba ¿cuánto?
6 años, ¿no? Mas el séptimo será libre de balde, dice. Esta gente que caía en desgracia, en una quiebra, en una yesquera, entonces ¿cuál era su salida? Ir y volverse esclavo. ¿Por qué? Porque durante 6 años iba a trabajar para su amo y al séptimo lo iba a liberar. Pero el que era hebreo, y era hebreo, esclavo hebreo, y su amo era hebreo, cuando salía libre al séptimo año, salía con una ofrenda generosa del amo. O sea que salía con semillas, salía con animales, dependiendo de la generosidad que había tratado el amo hebreo. Entonces, también el otro modo para volverse esclavo era porque tenía necesidad. Y su única salida era meterse de esclavo, venderse de esclavo. Y también vendían, no solamente ellos, sino vendían a sus hijos. Si no daba con los hijos, le agarraban a la esposa. Y si no daba con la esposa, lo agarraban a él. Entonces era una forma también comercial que había en esa sociedad, lo hacían. Acuérdese de eso. Ya había una viuda que ya no tenía nada, ¿no? Y lo único que se le iban a llevar a los hijos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ah? Y claro, también le daba a la suegra, pero no pagaban mucho. ¿Ya? Entonces, bueno, no pagaban, depende de la suegra, pues también, ¿no? Ajá. ¿No? Si comían mucho, no pagaban mucho. Entonces, no sé. Bueno, entonces el tema era que quedabas, por algún motivo, podías quedar esclavo en aquella época. Y era difícil salir de ahí. Pero hay algo diferente. La legislación romana hacía que un esclavo, bajo la ley romana, era un esclavo, pero esclavo. Era esclavo de los esclavos. Ese esclavo perdía su nombre. Ya le ponían un apodo. Ese esclavo perdía todo derecho. No podía ni hablar el esclavo. Solo tenía que trabajar. Ese era esclavo, pero esclavo. Pero ¿qué pasaba? Era maltratado. Y era esclavo por siempre. Ese no tenía opción, a no ser que haga o haya algo muy grande para que él pueda liberarse de la esclavitud. La legislación romana era la esclavitud que tenemos en la mente. Pero la legislación hebrea era diferente. La legislación hebrea decía que el amo tenía que ser bondadoso con su esclavo, mantenía su nombre, mantenía ciertos derechos como persona, vamos a llamarlo, dentro de la esclavitud hebrea. Y el amo tenía que tener compasión y misericordia por sus siervos. En cambio, en los romanos no había nada. La condición, perdías toda condición prácticamente humana. Y es más aún, ¿ya? El esclavo prácticamente estaba a un nivel de un instrumento parlante, y el animal era un instrumento no parlante, un instrumento que mugía y rebuznaba si era un burro, ¿ya? Pero la diferencia simplemente era que hablaba, en otra palabra. Y no es que era negro, como nosotros tenemos la idea de que el negro era el esclavo. No, eso fue ya cuando hubo las colonias y trajeron los esclavos del África. No, la esclavitud siempre fue de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando le ganaban a un pueblo, desde el general hasta el último niño se convertía en un esclavo. Entonces no era una condición de la persona y de su posición social o su color, era simplemente una posición política. Entonces, cuando la Biblia habla de esclavitud, yo lo que quiero es que usted entienda en este concepto lo que es la esclavitud, no en el que estamos acostumbrados, que hemos visto en las películas, ¿no es cierto? El pobre hombre negro que le meten grillete y que lo tienen así. Ese es un esclavo, ese es un concepto de esclavo. Pero había otro concepto de esclavo, que era el esclavo hebreo. Dentro de ese concepto habían privilegios que tenía el esclavo hebreo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el esclavo hebreo? Este se podía casar.
Podía casarse. Fíjese, ¿sabe qué? Porque mal que mal, ya el hebreo siempre tomaba el principio bíblico. Y el principio bíblico es: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán, y ya no serán dos, sino una sola carne. Ese principio estaba metido en el pueblo. Por más que sea esclavo, tenía que los principios caer sobre esa persona, porque tenía todavía la calidad de persona. En el romano perdía la calidad de persona, en el hebreo no perdía. Entonces se podía casar, se volvía doble esclavo. Pero no es por lo que usted lo ha tomado. ¿Qué pasaba? Cuando se casaba, ¿qué iba a venir? Familia, ¿no es cierto? Iba a tener hijos, ¿ya? Iba a tener hijos, descendencia. ¿Dónde? En la esclavitud. Pero el hebreo, ¿qué pasaba? ¿Recuerda ahí? Estaba ahí, ¿no? 6 años, y al 7º quedaba libre. ¿Qué pasaba cuando quedaba libre? Quedaba libre él, pero no la esposa y los hijos. Y aquí es donde viene la cosa. Llegaba el 7º año y le decía: muy bien, señor, ¿qué ha pasado los 6 años? Y le dice: bueno, aquí estás libre, pero deja la petacudita conmigo, deja a los chicos conmigo, y se tiene que ir. ¿Por qué? Por el principio. Lo que fue nacido bajo mi gobierno, ¿no? Que amo, ¿no? Es el amo, es mío. Ahora yo te voy a dar una ofrenda, pero te voy a dar en grano, te voy a dar unos becerros, una vaca, un cordero, y te vas a llevar para que ya vos tengas con qué hacer tu vida. Pero lo que es mío se queda conmigo. En esa circunstancia, el hombre tenía una opción. Y aquí es donde viene la cosa. Esta era lo que se llama la esclavitud por amor. En este momento, el hombre decía: ok, soy libre, libre soy, y me voy cantando. O decía: no quiero irme. Señor, le decía a su amo, no quiero irme. Y el no irse representaba algo para toda la vida. Significaba que al no irse, se quedaba como esclavo para siempre. Para siempre. Y entonces el que pedía quedarse como esclavo para siempre, esa era lo que le llamó la esclavitud por amor a su esposa, a sus hijos, por amor a su familia se quedaba. Y cuando se quedaba ese esclavo, le perforaban la oreja de una manera visible y de una manera que le cortaban con un punzón la oreja, derramaba sangre. Y fíjese que todo derramamiento de sangre es pacto. Esa oreja quedaba marcada como un esclavo para toda la vida. Y esa esclavitud era por el amor a la familia, y se quedaba ahí para siempre. Esa fue la esclavitud por amor. Marcado y para siempre. El esclavo que huía, se le clavaba en la mejilla una señal que decía fugitivo. Era una F UJ, algo así. Eran 3 letras de fugitivo. El fugitivo en abreviado de 3 letras le marcaban en la mejilla al que huía y lo recapturaban. Ese era, quería decir, una persona rebelde. Pero el marcado en la oreja quería decir esclavo por amor a su familia. Eso fue lo que sucedió en una historia, en un lugar, cuando Jesús, ahora volvemos, cuando Jesús le decía a Pedro, le decía: ¿me amas? Como para marcar tu oreja lo que le estaba diciendo. Cuando nosotros entendemos el Antiguo Testamento,
cuando conocemos el Antiguo Testamento, comprendemos el significado del Nuevo Testamento. Vamos al que te leí al comienzo, Juan 21:15. Vamos al 17, al último, para no repetir, al 17. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿sos capaz de ser esclavo por amor? ¿Entiende ahora? Esto muchas veces no lo entendemos, la magnitud de lo que estaba hablando Jesús. Y ahí entendemos ya cuando leemos otra vez, leemos simplemente el primer pasaje que le habíamos leído en 1 Corintios 7:22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto, ¿qué cosa? Es del Señor. ¿Qué es lo que le dice el Señor cuando te llama? ¿Qué es lo que te dice el Señor cuando te llama? Ahora eres libre, ahora eres libre. Puedes irte, ahora eres libre. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta ahora entendiendo esto, a este pasaje, a este versículo? Mi respuesta es: no me voy, Señor, no me voy. Tú me hiciste libre, pero para servirte. Tú me hiciste libre para servirte toda la vida, para que de aquí en adelante mi vida esté marcada, no por una oreja, sino marcada por la cruz. Porque tú te marcaste en la cruz, porque fue en la cruz que tú marcaste mi oreja, fue en la cruz que tú marcaste mi vida, fue en la cruz que tú marcaste mi corazón. Ahora estoy esclavo de Cristo por amor, porque ahora he decidido amarte, respetarte y serte siempre tu esclavo. Esta es la esclavitud a puertas abiertas. Esta es la esclavitud por amor. Ahora entiende lo que es esclavo por amor. Usted pensó ahí por ahí, ay, de un muchachote hermoso y precioso. No es eso. Es ser esclavo del Señor y te sirvo para siempre. Y no estoy hablando de romanticismo, y no le estoy poniendo romanticismo a esto, sino le estoy colocando lo que es la historia que me lleva a entender el propósito por el cual Dios hablaba. Jesús hablaba. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuántas veces me pregunté yo, qué le está diciendo? ¿Me ama? Claro que te amo. Por último le dije, pero ya sabes que te amo. Ya, pues Jesús, no vengas con esto ya tercera vez, le digo. Claro, lo que pasa es que los redactan bonitos, pues, ¿no? Pero ahí le decía, ya, pues Jesús, pues aquí está delante los otros, aquí hay 11 que están mirando. Pero ¿sabe una cosa? Aquí viene el famoso siervo. El siervo no espera halagos. El siervo no espera aplausos. El siervo hace lo que tiene que hacer y dice: cumplí con mi Señor. Cumplí con mi Señor, me voy a dormir en paz. Ese es el siervo, el que es obrero, el que está buscando remuneración. ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Qué va? Remuneración económica, remuneración social, aplausos, multitudes. Ese no es siervo, ese es empleado. Y ahí está la diferencia entre el empleado y el siervo. El que está empleado en el reino espera aplauso. El que es siervo, ¿qué es lo que espera? Espera recompensa. Un ratito a ver cómo es eso. Porque aquí hay una ley. Nadie hace nada por nada. ¿O sí? Siempre haces algo por algo. Pero ¿cuál es? ¿Remuneración o la ley de la recompensa? Son dos cosas diferentes. Remuneración: yo hice, yo valgo esto, lo que yo hice, me paga esto. Si no me paga, me voy. En el reino, yo hago. ¿Y qué te dice el Señor?
yo te recompenso, yo te recompenso, yo te doy lo que tú necesitas. Yo soy el dueño del oro y la plata. Yo te recompenso como mi hijo. Yo te doy la heredad porque eres coheredero de la gracia junto con Cristo. Tú eres el heredero. En el reino es recompensa. Lo que tienes que buscar es recompensa. No tiene precio, no tiene lugar, no tiene remuneración. Lo que tiene es una proporción de tu siembra y de tu cosecha.